El Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Una vez más estamos con nuestro devocional. Es una gran bendición para mí el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que sigamos con la serie de los devocionales, cómo reciben los hombres la palabra de Dios. Y es interesante, en esta ocasión vamos a ver eh, Marcos capítulo 4 versículo 13 al 20. Y vamos a dar lectura, dice la palabra de Dios. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es interesante cómo podemos nosotros ver, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, cómo el Señor está hablando acerca de, de esta parábola, cómo muchas de las veces podemos sembrar la palabra entre espinos, entre pedregales. Pero es interesante, lo maravilloso es poder sembrar en buena tierra para que dé fruto. La manera como una persona recibe el mensaje tiene una conexión directa, ¿sí? Con de terreno que representa el ejemplo. Aquí va. La semilla que cae junto al camino es un corazón no arado, que resulta en una vida endurecida. Puede escuchar la palabra de Dios, pero esta la orilla fuera del camino y no involucrada, si no involucra, son personas que pertenecen a un círculo exterior, presentan muy poca atención a las promesas de la palabra. En este particular, la palabra es quitada por Satanás, logrando así que dicha palabra no sea aplicada en la vida de la persona. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos analizar en medio de nuestra vida. Mira lo que dice la Biblia en Hechos, dice algo interesante la palabra de Dios. Hechos capítulo 28, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Qué sorprendente cómo podemos nosotros ver cómo tenemos gente muchas de las veces en la iglesia, ¿sí? Como con un corazón engrosado, que con los oídos oyeron, ¿sí? Pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos.
y oigan con sus oídos y entiendan y se conviertan. Es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver la soberanía de Dios y cómo Dios también salvando a aquellos que Él sí ha decidido salvar, definitivamente. Eso es algo muy importante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestra vida y poder meditar acerca de el propósito de Dios en medio de la predicación de su palabra, en medio del compartir la palabra de Dios con otros. Como hemos dicho muchas veces, somos llamados a compartir la palabra de Dios con todos, pero finalmente el Señor va a decidir dónde la palabra está cayendo en buena tierra. Y eso es interesante, a quienes Él ha decidido salvar. Y eso es importante que cada uno de nosotros analicemos en medio de nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Podemos nosotros ver, podemos nosotros ver eh, el pasaje desde el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ¿sí? De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nota el punto S, ¿sí? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y podemos ver cada uno de nosotros cómo es que la persona recibe. Por eso encontramos gente que llega a la iglesia, recibe el mensaje y de repente se va y no regresa. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ver la dureza de su corazón, la dureza de su corazón. ¿Sí? La semilla en terreno pedregoso, podemos ver ese ejemplo, es un corazón sin raíz que resulta en una vida superficial, sin profundidad. Este tipo de persona responde inmediatamente, pero sin considerar el precio a pagar. Cuando viene la adversidad, rápidamente se olvida de su compromiso de seguir a Jesús. ¿Cuánta gente nos ha tocado de ese tipo de personas? ¿Sí? Empezaron muy bien y de repente nomás vino la prueba, nomás vino la situación difícil y se retiran. Nomás ves el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. ¿Es fácil seguir a Cristo? No es fácil, pero en el Señor podemos lograrlo, podemos ir hacia adelante. En el Señor podemos salir adelante en medio de cualquier situación. Nadie dijo que era fácil, pero no es imposible tampoco. Es más fácil seguir a Cristo que vivir esclavizado en el pecado, porque de la otra manera el Señor nos ayuda a salir adelante y de la otra manera vives esclavo del pecado para siempre, por la eternidad. Mira lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y eso es importante, el poder perseverar en el Señor cada día, ¿sí? En medio de la situación difícil, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación que pudiéramos enfrentar cada uno de nosotros. La semilla entre espinos posee un corazón mundano que resulta en una vida estrangulada, recibe la palabra y procura vivir para Cristo, pero no está dispuesta a romper nexos con el mundo. Así vivir solo para Cristo. Y es algo sorprendente,
Perdón. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar muchísima gente, ¿sí? Que no está dispuesta a cambiar su manera de vivir. Simplemente su actitud sigue siendo mundana. Simplemente no está dispuesta a romper nexos con el mundo. Vive de acuerdo a las tradiciones, vive de acuerdo a cómo vive el mundo, nada más no fuma y no toma, pero todo lo demás lo vive. Podemos encontrarnos de ese tipo de gente también. Y sabe una cosa, no están afuera, están adentro de la iglesia muchas veces. Pero es sorprendente cómo podemos ver cada uno de nosotros, cómo el Señor nos lleva para que nosotros podamos vivir vidas plenas en el Señor. Y nos encontramos con la semilla en buena tierra. Perdón, esa semilla que fue plantada en buena tierra es un corazón honesto, bueno, que resulta en una vida fructífera. Cuando oye la palabra, la recibe tal cual es. Está listo, dispuesto a obedecer, dispuesto a morir a él mismo. Dice la palabra del Señor, es importante. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este está dispuesto a seguir a Cristo. Este está dispuesto a morir a sí mismo para seguir al Señor. Y eso es algo maravilloso, como podemos ver cada uno de nosotros, cómo el Señor nos lleva para que nosotros podamos verdaderamente entregar nuestras vidas a su servicio. Nota lo que dice Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es sorprendente esto. Es sorprendente porque solamente en el Señor podemos llevar fruto. Necesitamos mantenernos pegados a la vid. Necesitamos mantenernos pegados a la vid. Debemos proclamar la palabra de Dios y a la par estar conscientes de los diferentes corazones a los que podemos llegar. El hecho es que es de llevar fruto, incluye tres cosas: oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y dar fruto. Es decir, hacer la palabra de Dios viviendo cada día conforme a su palabra. Es sorprendente. Necesitamos cada uno de nosotros poder caminar en el Señor. Y oramos a Dios que día a día nuestros corazones puedan estar preparados para recibir la palabra de Dios y podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te queremos adorar a través de tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Ayúdanos para que cada día estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, Señor, y que tú seas obrando en medio de nuestros corazones de tal manera, Señor, que tu palabra pueda hacer esa obra preciosa en medio de nosotros, Señor. Maravilloso de tal grado, Dios, que podamos ser transformados por el poder de la misma. Glorifícate de una manera poderosa en medio de nosotros. Sé tú obrando, sé tú transformando vidas, sé tú salvando, Señor, a aquellos, Señor, que no te tienen. Glorifícate para tu gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.